2% sí está dando resultado. No se ha terminado con todo este problema, se está trabajando en ello. Termine, congresista. Por favor. Gracias, presidenta. Por eso, una reflexión, presidenta. Sí es cierto, anteayer felicitar a la Policía Nacional, pero también el liderazgo del ministro Basombrío, porque sin él no se hubiera podido capturar a una banda peligrosa en el Callao. Anteayer cayeron bandas organizadas dedicadas al narcotráfico, y eso hay que saludar y felicitar, pero no hay que ser mezquinos, porque el liderazgo del ministro Basombrío es quien hace posible estas cosas. Amigos, reflexionemos. Efectivamente, hay organizaciones terroristas que se están tratando de organizar, pero tratando de organizar ¿por qué? Porque ven una crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Colegas, mediante su presidencia, reflexionemos, porque sí es cierto, no podemos ser cerrados, sí hay una crisis. En menos de un mes queremos bajarnos a 3 ministros. Por favor, seamos responsables en lo que tratamos de hacer, presidenta. Gracias, congresista Sánchez. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Me ha pedido 2 minutos de interrupción el congresista Luis López. Congresista López tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Presidenta, me quiero referir a la pregunta número 14, donde la Comisión Evaluadora da recompensas a gastado el país 2.865.000 soles para colaborar para la captura de estos ciudadanos, de la cual hacen el grado de sicariato acá en el país. Y de publicidad de la PCM, más de 5 millones. ¿Cuánto está gastando el país? 6 millones de soles. Y acá yo digo, ¿acaso por qué discriminar tanto a la policía? ¿Por qué no estos 8, 10 millones va para capacitar a los policías, para que ellos mismos la policía cumpla sus funciones? Y presidenta, el ministro dice acá, aumentar la confianza de la Policía Nacional del Perú de 19.7% al 32%. Lo que queremos es que también la policía confíe en el Ministerio del Interior, que defienda a la policía. La policía camina sola, no camina juntamente con el ministerio, presidenta. Y acá siempre vemos en las pantallas a todos los sicariatos, y yo le pregunto a través de la presidencia al ministro, escuche, que le muestre al país y al Parlamento dónde está la orden de captura del señor Toledo por intermedio de la Interpol. Eso es lo que quiere, no es que acá nosotros traemos a los ministros para interpelarlos. Acá el que trae a los ministros es el país, es el ciudadano de a pie, porque el peruano quiere escuchar verdaderamente la respuesta del Ministerio de Interior. ¿Dónde está la orden de captura de la Interpol del señor Alejandro Toledo? Donde debe estar justamente ahí, en la foto donde están las órdenes de los sicariatos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Sí, gracias, presidenta. Quiero saludar la presencia del señor ministro y de todos sus asesores y sus viceministros. En principio, señor presidente, señora presidenta y señor ministro, nosotros no dudamos de su integridad, de sus valores, de su profesionalismo. Nada de eso, este es un foro político. Lo más importante acá, usted fue defensor del lector de Perú 21. Yo recuerdo, y lo he leído bastante, cuando usted, como defensor del lector, tenía la capacidad de poder rectificarse y decirle, mira, hemos sacado varias carátulas que han sido en demasía, creo que mucho. Otras veces se rectificaba, otras veces decías que no. Pero con ese mismo criterio, hace unos meses atrás, asesinaron al fiscal Fermín Caro, un fiscal superior en la ciudad de Moyobamba. Fíjese que estamos hablando de una autoridad importantísima para combatir el delito, para combatir toda acción criminal. Sin embargo, yo creo que usted quiso tener réditos en su capacidad de gestión, de planeamiento, de su ejecución, de presentar a presuntos delincuentes de una banda criminal para asesinar al fiscal Caro.
Sin embargo, las pruebas fueron totalmente inconsistentes, las pruebas fueron realmente incoherentes, endebles, de tal manera que el juez dejó en libertad a estas personas, porque realmente no son ni asaltantes, ni delincuentes, ni pertenecen a una red criminal. Y estas personas están libres y están esperando que usted le pida, a través de la presidencia, le pida disculpas por esa situación, de verdad, porque ha manchado honras, ha manchado una serie de honores de personas que nunca han cometido ningún delito. Seguido, Presidenta, podemos ver también cómo la ola de asesinatos en la región San Martín, por ejemplo, en 3 meses asaltaron la garita de control o de peaje de Irsa Norte. En uno mataron a un policía, a un agente de seguridad y a un presunto delincuente. Mataron en Juanjuy a un policía por defenderse y capturar a unos zampones. La ola delictiva en la región San Martín no para. La situación de seguridad, el ambiente en el cual se vive no para, de la violencia que existe, porque hasta asesinan a motocarristas, los marcas siguen a los que salen a las personas a retirar poco de los bancos, poco dinero. Yo le escuché por las redes sociales a una niña de San Martín, una niña de Bellavista, en la cual hacía una defensa de los derechos humanos respecto a la seguridad. Y ella decía muy claramente... Minuto adicional. Decía claramente que ella no podría, ni la familia, de los que menos tienen, podrían desarrollarse debido a una situación difícil de no poder confiar en nadie, difícil en no tener la seguridad de poder ir a trabajar, que sus padres vayan a trabajar, y en el temor de poder obtener algo del esfuerzo, fruto de su esfuerzo, trabajo, violentaban los derechos humanos de esa persona y violentaban el derecho de toda una sociedad. Nosotros le pedimos a usted, señor ministro, a través de la presidencia, más acción. Le pedimos simplemente que usted se ponga fuerte, porque este es un ministerio totalmente difícil. Sé que a usted le han puesto muchas celadas, como de repente en este caso del fiscal Caro, pero usted tiene la capacidad para rectificarse y la capacidad para darle duro a la delincuencia y pacificar al Perú, donde que no haya más estas situaciones en la cual los derechos de todos los peruanos. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Gracias, Presidenta. Presidenta, me pide una interrupción el congresista. Tiene la interrupción, congresista Bocángel. Gracias, señora Presidenta. Gracias, colega. Señor Ministro, debe tomar inmediatamente cartas en el asunto de ya el pase que tienen los maestros en estos momentos hacia Sacsayhuamán. Próximamente lo harán a esos lugares. Hemos regresado de una audiencia descentralizada con la Comisión de Transportes y hemos tomado nota del pedido de estos maestros, que es una lucha a nivel nacional y lo va a tener a nivel de todo el país. Es inmediato, le hemos dicho a la ministra el día de ayer, presentado con cargo al Ministerio de Educación, que inmediatamente debe tomar acciones y presentarse, señor. Si son número uno, como dicen, número uno deben inmediatamente tomar un charter y ese charter debe estar en el Cusco solucionando, porque dialogando, un win-win es un ganar-ganar. Ahí no hay represión ni no hay nada. Sí felicito el trato que tuvimos de la Policía Nacional hacia nosotros, que tuvimos nosotros en esa sesión descentralizada, un buen despliegue policial y buen trato para todo eso. Pero los maestros en estos momentos necesitan un diálogo. Inmediatamente, señor ministro, comuníquele al presidente de la República que inmediatamente la ministra de Educación se constituya al Cusco. Gracias, colega Velázquez. Tiene el uso de la palabra, congresista Velázquez. La congresista Carla Schaefer me pide otra interrupción con mucho gusto. Tiene la interrupción, congresista Schaefer. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro y al equipo que lo acompaña. El mismo pedido del congresista Guillermo Bocángel es una preocupación que hemos recogido en el Cusco y creo que es importante que su sector tome cartas en el asunto
para tranquilizar toda esta situación que se está presentando. Y acá quiero hacer pública mi agradecimiento a la gloriosa Policía Nacional en su actuar en la terrible situación que ha venido atravesando la región Piura durante el periodo del Niño Costero y especialmente en el desborde del río Piura el día 27 de noviembre. A través de usted, el agradecimiento a nuestra gloriosa Policía Nacional. Presidenta, primero quiero saludar al ministro del Interior y me parece absolutamente saludable y democrático que haya venido en este proceso constitucional de interpelación a rendir cuenta de su gestión. Yo a veces quisiera sugerirle a los congresistas del gobierno, veo mucha impaciencia, algunos dicen, ¿por qué lo traen al ministro interpelado? Otros le quieren echar la culpa a los decretos legislativos. Yo creo que me parece muy bien y saludable que el ministro venga a hacer esta rendición de cuentas. Y voy a explicar por qué nosotros ya tenemos una posición frente a esta interpelación. Porque nosotros creemos que esta es una herramienta constitucional que tiene dos consecuencias. Una de ellas es promover la censura del ministro y otra, sugerirle los correctivos que tiene que hacer en la política pública. Entonces, ¿cuándo se censura un ministro? Cuando sucede un hecho grave que pone en peligro la gobernabilidad del país. Y eso es lo que ha pasado con el ministro de Economía, que no ha estado en cuestión su honorabilidad o su trayectoria profesional, sino este hecho grave del audio. En este caso del Ministerio del Interior no se da. Y lo otro, censuramos a un ministro cuando su gestión es deficiente, porque esa es la razón y el fundamento del control político que hace el Parlamento. Y yo sí creo, y nuestra bancada considera, que una política pública como es luchar contra la inseguridad ciudadana, en la que el Estado todos los días tiene que rozar con el delito, no podemos de ninguna manera hacer una evaluación a pocos meses de la gestión de un ministro. Máxime cuando hace escasamente 6 meses le hemos dado las herramientas legislativas para que la ponga en marcha. Pero eso no supone que nosotros seamos convidados de piedra. Eso no supone que algunos digan, pero está mal que lo lleven al ministro interpelado. No, queremos hacer algunas sugerencias y expresar algunas preocupaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, yo he tenido una posición en la Comisión de Constitución que había que no darle facultades delegadas al Ministerio del Interior para reorganizar la Policía Nacional. Porque fíjense, queridos colegas, 12 veces se ha reorganizado la Policía Nacional. Y yo creo que la Policía Nacional tiene que darse una reorganización en su seno, producto de un consenso político. El ministro tiene la buena voluntad de corregir lo que le dejó el ministro, el señor Humala. Pero se han dado 12 reorganizaciones. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de la zozobra, la preocupación de los oficiales, me voy o no me voy en retiro, y de repente hay una buena intención de corregir el exceso que dejó el gobierno humalista. Pero ojo, necesitamos tener una policía, no del gobierno del presidente Kuczynski ni del gobierno anterior, sino una policía del Estado peruano, que trascienda. Si el problema de la inseguridad ciudadana, especialmente del delito callejero y del crimen organizado, es un problema que debe comprometer a todo el Estado, yo no entiendo por qué Tiempo adicional. El tema de la reorganización de la policía se hizo vía estos decretos legislativos. Pero quiero solamente hacer una última reflexión, Presidenta. Ha habido una estrategia lineal durante los últimos 20 años para enfrentar la inseguridad ciudadana. Solamente las estadísticas. Nos traen estadísticas del Instituto Nacional, donde la victimización ha cedido un 1%. Pero yo también podría decirle al ministro, han aumentado los delitos con armas de fuego. Han aumentado los delitos en las viviendas. Fíjese, falta inteligencia. No solamente es tener más patrulleros, sino inteligencia. Fíjese, anoche hemos visto en la televisión, y acá está, en San Luis han asaltado a un chifa por quinta vez. Por quinta vez han asaltado a un chifa. No es culpa del ministro, del gobierno, pero falta inteligencia. ¿Cómo pueden en el mismo lugar los delincuentes asaltar 5 veces? Y ahorita que estamos nosotros discutiendo, nuevamente hay un asalto. A un padre y un hijo fueron baleados en una pizzería aquí en Lince. Yo creo, Presidenta, que
Para que pueda terminar, congresista. Sí. Presidenta, creo que el tema de la inseguridad ciudadana debe comprometer a toda la cadena de responsabilidad que enfrenta al crimen, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, inclusive el propio Congreso. Y creemos, Presidenta, de que esta es una política pública muy sensible en la que no podemos nosotros precipitar decisiones de carácter política partidaria, sino que creo que tiene que haber un compromiso. Por eso, Presidenta, le decimos al ministro que todavía está a tiempo de promover un acuerdo político y de consenso para estructurar una verdadera estrategia para enfrentar a los que sí son verdaderos enemigos del pueblo, que son los delincuentes que día a día generan zozobra en las casas, especialmente los más pobres. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Tiene uso de la palabra congresista Yanet Sánchez. Yanoya, correcto. Congresista Gloria Montenegro. Me pide una interrupción el congresista Eloy Narváez. Le doy los 2 minutos. Congresista Arnaez, los 2 minutos. Gracias, Presidenta. Gracias, colega Gloria, y un saludo a todos los colegas del Congreso. Voy a dar algo puntual de mi región de Ancash. Teníamos un alcalde llamado Lito Montalbán, que fue asesinado hace unos años atrás. Un buen alcalde y un hombre honesto. ¿Quiénes lo mataron? Los que estaban vinculados en la corrupción, porque querían manejar la municipalidad para manejar la plata y hacer obras a favor de ellos. Y nunca lo agarraban. Y yo quiero reconocer por el esfuerzo del gobierno, por el trabajo del ministro, que los autores de ese delito están presos gracias al trabajo de usted, ministro. En el gobierno regional de Ancash, donde han pasado tanta corrupción, los que hicieron lo que les daba la gana con los recursos del Estado, no lo podían agarrar. Agarraron a la cabeza, pero a todo el equipo no. Recién los han cogido y ahora están presos. Entonces hay que reconocer los avances que hay. Y en Ancash, concretamente, sí se ha avanzado. La población en zona urbana está un poco más tranquila. Pero donde hay grandes problemas, ministro, y creo que en algún momento lo conversamos, es en la zona rural. Ahí hay que hacer un buen trabajo. Hay mucho problema de abigeato. Hay gente que llega con camiones, llegan a los ganaderos que viven en las partes altas donde no hay siquiera comunicación, no hay señal de celular. Llegan, los sorprenden, les amarran las manos, los pies, suben a su ganado al camión, se lo llevan y ahí no pasó nada. Entonces creo que un trabajo de inteligencia, tal vez hay que también como Congreso trabajar para mejorar las leyes. Por ejemplo, los camiones que llevan a ese ganado deben ser incautados y deben ser utilizados por los mismos ganaderos. Pero tenemos que hacer algo en ese tema, ministro. Yo creo que hay que hacer un buen esfuerzo, colegas, desde el Congreso para construir país. Gracias, congresista. Congresista Montenegro. Gracias, Presidenta. Gracias, colegas. Un cordial saludo al ministro del Interior, siempre agradeciendo todo el apoyo que tuvimos en la región La Libertad desde la Policía Nacional del Perú en la época de la crisis, de la emergencia con el fenómeno del niño costero. He podido escuchar cada una de las intervenciones y me permito enmarcarlos dentro de un proceso que espero lo sigan, por favor, porque es sumamente importante. Este proceso de la seguridad ciudadana debemos de marcarlo dentro de una visión conjunta que requiere no solamente de quererlo, de necesitarlo, sino de integrarlo y de unir a todos los actores sociales, que es fundamental en este trabajo. Por lo tanto, pongamos sobre la balanza todo lo que tiene que ver con la parte preventiva. Y en la parte preventiva tiene que funcionar también los sistemas de inteligencia para ver qué ponemos en el currículo educativo nacional, en el proyecto educativo nacional, de tal manera que el conjunto de la educación básica, regular, técnica, superior, tenga los componentes necesarios que involucre no solamente más valores, integridad, las horas de educación física, cultura, la importancia de la educación dentro del sistema de seguridad, dentro del terreno de lo preventivo. El tema de los derechos humanos dentro del terreno de lo preventivo. El tema de las escuelas de oficiales, suboficiales, no solamente la policía, del ejército, de la marina, de la aviación, que son entes rectores dentro de la seguridad.
Pero nosotros no estamos hablando de cómo, esa es la parte preventiva, vale decir, cómo atacamos las causas de la inseguridad. Estamos hablando de las consecuencias, o sea, la parte reactiva, más policías, más patrulleros, más cárceles, mayores penas, más operativos, donde el sistema de inteligencia sí funciona, sí ha mejorado. Tengo que decir que en la región La Libertad los indicadores han mejorado sustancialmente, pero ahí se configura otro tipo de delincuencia, el sicariato, las extorsiones, porque a nivel de asaltos va bajando, sin embargo la configuración depende de cada distrito y en el ámbito nacional dentro de lo que es zonas costeras, zonas rurales, zonas de selva, y eso hay que entenderlo muy bien. Entonces tenemos la parte preventiva, tenemos la parte reactiva y no estamos trabajando en algo que es fundamental, la parte correctiva, la parte remedial. ¿Cómo hacemos, cómo trabajamos para que esto que estamos viviendo no vuelva a suceder? ¿Cómo hacemos para retomar el tema del INPE como una institución que recupera, no que lo saca con doctorado en delincuencia? ¿Cómo retomamos el tema de la corrupción en el Poder Judicial, de la corrupción en la Fiscalía, de la corrupción de los abogados, que hoy día están contigo y mañana van y los entregan y luego viene otro juez y los... Para que pueda terminar, congresista. Dame 3 minutos de mi... Me van a dar 3 minutos más de mi bancada, por favor. Su bancada utilizó el tiempo el día de ayer y cerraron lista de oradores. Hoy día hemos me dicen que ayer solamente una diferencia con usted. Disculpe, sí. Señora Presidenta, me dicen que ayer solamente han utilizado 5 minutos del... Eso fue lo que mandó su vocero, congresista. Bien, gracias. Bien, entonces estamos hablando de la parte preventiva, de la parte reactiva y cómo hacemos con la parte remedial para corregir todos estos temas. Hay algo que es fundamental en esto, señor ministro, y es el tema del diagnóstico. Si nuestro diagnóstico está mal, las medidas de corrección van a estar mal. Pero si nuestro diagnóstico se basa en un buen mapa del delito, ¿quién elabora el mapa del delito? Cada distrito, cada provincia tiene que analizar su mapa del delito. ¿Dónde se comete esa infracción? ¿Quién la comete? ¿A qué hora se...? Este mapa del delito no es algo estático, es dinámico. Y de aquí la reunión de actores sociales de cada comunidad tiene que sacar las medidas correctivas. Es por eso que la ley del sistema de seguridad ciudadana se tiene que cumplir, señor ministro, y ahí tenemos que ver que lamentablemente, por ejemplo, el señor Luis Castañeda Locio no va al COPROSEC, no va al CODISEC, no está en las medidas de... Sí, congresista, gracias. Tenemos un rol de oradores todavía bastante alto. Congresista Federico Pariona. Gracias, Presidenta. Presidenta, me pide una interrupción acá. Colega Lucho. Congresista López. Gracias, Presidenta. Presidenta, pido que se me autorice pasar unas diapositivas. Que no pasen de los 2 minutos de interrupción, sí, congresista. Presidenta. Pasen las diapositivas. Es que no me hago tiempo. Presidenta, este es el 52% de las camionetas que existe justamente en la región de Piura. Mire, tenemos cómo están las camionetas, esas camionetas inteligentes, no con 4x2. Yo sé que no es de este gobierno, son el gobierno anterior, pero ¿qué está haciendo este gobierno para recuperar estas camionetas? La siguiente, por favor. Mire la camioneta que tenemos en Piura. La siguiente, por favor. Presidenta, la comisaría de Chulucanas, la siguiente, por favor. La comisaría de Chulucanas cuenta con 165 policías para toda la provincia de Morropón, Chulucanas, para toda la provincia, ¿no? Y son 8 motocicletas y una motocicleta en reparación. La siguiente, por favor. Yapatera, 5 policías con cerca de 10.000 habitantes. La siguiente, por favor. Ese es el policlínico de Piura, un policlínico que cuenta con instrumentos nuevos, y cuenta con un solo médico. Un policlínico de 2 pisos, que justamente estamos visitando con la presencia del viceministro y se le pidió que repotenciar, porque el ente rector de la Policía de la Sanidad de Piura, el ente rector es el Ministerio de Interior, y hasta ahorita no se ha hecho nada. La siguiente, por favor.
Miren, equipos nuevos de sala de operaciones y cuenta con un solo médico general y un médico especialista que es urólogo. La siguiente, por favor. Mire, Presidenta, equipos nuevos. Siguiente, por favor. Presidenta, acá quería llegar justamente a la trata de personas. Decía que en la trata de personas, en el 2016 llegamos a 1.114. Estamos en medio año y estamos en 805 personas, trata de personas. ¿Y cuánto se maneja el presupuesto a comparación 2006? 820. Y este año, más 7.500 soles, 7.500 millones de soles para este presente año. La diferencia no es mucho. Mire, 805 personas que están justamente en la estadística del INE en este año 2007. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista López. Puede continuar, congresista Pariona. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Buenas tardes, ministro Basombrío. En esta oportunidad, Presidenta, yo lo que quiero es, igual que mis colegas, unirme a todo lo que ellos han expuesto y que, por supuesto, es un mensaje, es la voz de la población. Yo, al ver todos los días los medios de comunicación, yo veo que las notas que pasan sobre sobre delincuencia, robos, crímenes, sobran. Le falta tiempo a los medios de comunicación. Estoy seguro si pasarían los casos de provincia, de los pueblos alejados, ¿qué sería? Y no podemos tapar el sol con un solo dedo, colegas parlamentarios, ministro, por intermedio de la Presidenta. Si hablamos las encuestas que hice en la última encuesta de Pulso Perú, en el mayo de este año, el 38% de los encuestados señalan que la inseguridad ciudadana es el principal problema que se debe atender. El 84% de los encuestados indican que se ha sentido inseguro. Yo solo quiero comentarles y que el ministro pueda tomar nota y que nos explique, ministro, si bien es cierto la distribución del personal policial y la logística es en función a la población. Yo tengo un cuadro comparativo y solo quiero poner como ejemplo para que usted nos pueda responder. En la región Junín, en la provincia de Chupaca, con 109 policías, 10 vehículos, un automóvil y 4 motocicletas, atienden, en el 2016 atendieron 395 operativos, 68 casos con RQ, 639 con papeletas y con alcoholemia, 25 casos en Chupaca, como provincia. En Tarma, la provincia de Tarma, con 51 policías, con 2 camionetas. Esta provincia ha atendido el 2016 1.123 operativos, 136 con RQ, 3.871 papeletas. O sea, ¿cómo está funcionando la estrategia? En 2 provincias estoy comparando. En 2 distritos quiero comparar. En Chilca, Huancayo, Chilca, Huancayo tiene 172 personal policial, 11 camionetas. El 2016 atendieron 354. Congresista, para que termine. Y si comparamos con el distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, en la Selva Central, 520 operativos, 180 con RQ, solo con 56 efectivos policiales y 2 camionetas. O sea, ¿cómo está funcionando el plan? No lo entiendo. El delincuente tiene más inteligencia que los que están trabajando, los de inteligencia dentro de la Policía Nacional, porque justamente los delincuentes se ubican en donde las zonas donde está la población más débil, donde no tiene logística, no tiene apoyo personal. Entonces, estas cosas, ministro, evalúen, denle una mirada y hay que caminar un poco por los pueblos alejados para poder atender una necesidad. De lo contrario, la delincuencia, en lugar de que podemos combatir, yo creo que la policía está replegado. Siento que está replegado, porque no se está actuando, no hay acción. Entonces, esto es una gran preocupación
Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Pariona. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Rogelio Tupto. Gracias, Presidenta. A través de la mesa saludo al señor ministro Basombrío y a los colegas congresistas presentes. Señora Presidenta, es menester tocar este punto. Respecto al año pasado, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima realizó un estudio donde demuestra que más de 1 millón de jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Este dato es importante, señora Presidenta, para dar una mayor importancia al tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana como problema social y ver la estrategia preventiva, que es la que creemos que el gobierno debiera de activar. Estamos de acuerdo, señora Presidenta, en tener más policías